Gracias mis amigos por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe, un programa más para usted que se hace con mucho cariño, con mucho afecto. Yo soy Julio Inclán y estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. El día de hoy tengo a dos mujeres que nos van a traer una información, porque va a ser muy informativo y muy catequético también. Vamos a aprender, vamos a poder saber cómo vestirnos y cómo vestir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Así que usted, caballero, si está ahí por ahí, que escucha la programación, siéntese aquí frente a su televisor, frente a su pantalla, porque vamos a hablar de lo que compete también en los varones. Y usted, señora, abuelita que nos está viendo, pues también yo sé que usted ayuda mucho en el hogar para que sus nietos, sus hijos puedan vestir de una forma adecuada. Pues el día de hoy vamos a hablar de la antropología de la moda. Imagínese usted esta frase tan interesante. Pues el día de hoy, sin más preámbulo, voy a anunciar a quienes están aquí en nuestra sala, aquí en Tertulias de Fe. Tenemos a Carla de Fuentes. Carla, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí en EWTN. Y tengo también a Lula Kia. Lula, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Gracias, Julio. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues ya estamos tres felices y contentos de estar en este programa que es para usted que nos está viendo y nos está escuchando a través de Radio Católica Mundial. Pues bien, el día de hoy traigo una frase, como empiezo cada programa con una frase, y traigo de Papa Pío XII, que por allá por 1957 dijo esto: a menudo se dice con resignación pasiva que la moda refleja las costumbres de un pueblo, pero sería más preciso y mucho más provechoso decir que expresan la decisión y la dirección moral que un pueblo pretende tomar. Papa Pío XII. Y con esto empezamos, antes de poder pues, entrar al tema de lo que es la antropología de la moda y todo lo que conlleva en este contexto. Yo traigo lo que es una reseña de cada una de ellas. Traigo, por ejemplo, a Carla de Fuentes, que desarrolló el programa SEA, que es Sexualidad en el Amor, para la formación afectivo-sexual, enfocado en el desarrollo integral de la persona y en la generación de vínculos personales. Es conferencista y consultora familiar internacional, reconocida por su capacidad para abordar temas de persona, matrimonio y familia, con una perspectiva personalista y relacional. Actualmente es catedrática de la especialidad en matrimonio y familia en la Universidad Panamericana y es una invitada frecuente en congresos internacionales sobre matrimonio, familia y dignidad humana. Imagínese usted. Como investigadora profundiza en propuestas personalistas, explorando la naturaleza relacional de la persona y la interconexión entre sexualidad, vínculo y dignidad. Es lo que vamos a hablar de esto y de otras cosas más. Tengo también a Lula, que es una reconocida estratega de marca personal, fundadora y presidenta de Style Innovators, una firma de consultoría internacional prestigiosa con sede en Nueva York, Denver y Chicago. También es la creadora de Beyond Fashion, una organización sin fines de lucro dedicada a inspirar y educar a las mujeres sobre cómo la moda puede ser un medio para elevar la dignidad humana. Ha llevado su experiencia a 36 países, organizando talleres y seminarios que han transformado vida y carreras. Además, colabora habitualmente con importantes medios de comunicación como EWTN, ABC y múltiples publicaciones impresas y programas de radio. Actualmente es la presidenta de la Asociación de Personal Shoppers y Consultores de Imagen en Nueva York, donde continúa liderando iniciativas que elevan la profesión y empoderan a las personas a través del estilo y la imagen. Miren nomás lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿A poco no nos sentimos bien cuando escuchamos de esto, de saber la dignidad humana principalmente en vestirnos bien? Porque también esa es la castidad, ¿no? De podernos vestir bien, adecuadamente, cristianamente, y de esto vamos a hablar todo este programa. Y pues quisiera, antes de irnos al tema, pues poder saber y conocer un poquito más de ustedes. Por aquellas personas, sabemos que son muy reconocidas, pero también a lo mejor hay uno por ahí que no los conoce, que nos gustaría pues saber quiénes son. Por ejemplo, Carla de Fuentes, ¿quién es Carla? Dinos. Ay, Carla es una mamá y una esposa. Ajá. Muy contenta de tener a sus 8 hijos. Mira nomás. Y en el camino, justo a través de los hijos, porque antes me dedicaba a otra cosa, a través de los hijos fui descubriendo la maravilla del ser humano y la importancia del encuentro. Y la vida me fue llevando a prepararme como consultora familiar y conyugal,
a desarrollar estos temas de educación afectiva y sexual porque veía la necesidad pues tan cercana. Y nunca planeé dedicarme a esto, la vida me empujó, Dios me fue abriendo caminos. Y la primera vez ya hace 10 años, tenemos más de 20 años ayudando a familias y matrimonios, pero hace como 10 años organizamos un taller para que las mamás y los papás fueran ellos personalmente quienes hablaran de sexualidad con sus hijos, porque es un tema de vínculos. Ningún experto delante de los niños tiene un vínculo a partir de su propia sexualidad, solo papá y mamá. Y sabíamos que tenían que ser ellos, pero no sabían ni qué, ni cómo, ni cuándo. Y empezamos a dar talleres conociendo la teología del cuerpo, conociendo la importancia del papel del papá y de la mamá en la educación, y a partir de eso no paramos. Y a Lula la conozco incluso antes de estos talleres. Lula me invitó a hablar sobre la antropología de la moda en algún congreso en Hermosillo, en tu ciudad. Fue la primera vez que nos encontramos ahí. Lo disfruté muchísimo. Me imagino. De entrada, la primera vez que me pidieron desarrollar un tema sobre moda, mi primera percepción del tema fue, esto es algo superficial, ¿por qué me invitan? Pero cuando empecé a profundizar, es un tema tan profundo, con tanta riqueza, porque tiene que ver con el encuentro de personas, cómo comunicamos no solo esa dignidad humana, sino esa forma única, irrepetible de ser, de cada uno de nosotros, y esa forma única de ser de cada uno es un regalo para nosotros mismos y para los demás. Y la forma en que nos vestimos es una forma de comunicarnos y de facilitar o de entorpecer el encuentro entre esas dignidades únicas e irrepetibles de cada uno de los seres humanos. Así que le agradezco a Lula que en aquella ocasión y en esta también Oye, y Carla, aquí con ustedes. Y vámonos un poquito más para atrás. ¿Quién te inculcó la fe? Vives en Guadalajara, tengo entendido, ¿verdad? Vivo en Guadalajara. Llegué a Guadalajara a los 3 años. Y tengo la fortuna que desde los abuelos y seguramente los bisabuelos, pues eran gente piadosa, de rosario y de misa. Y en casa me acuerdo que mi mamá nos llevaba a misa también entre semana, y después en mayo a rezar el rosario y llevar flores, costumbre que tristemente se va perdiendo entre los niños. Pero después escogieron meterme a un colegio en donde recibimos una gran formación humana y religiosa. Y estuve en Los Altos, que es un colegio que pertenece a la prelatura del Opus Dei. Y nos dieron la oportunidad de formarnos con mucha profundidad. Y siempre me apasionó la antropología. Entonces, por mi cuenta, iba a la biblioteca y decía, ¿por qué nadie saca estos libros de la Suma Teológica? ¿Y por qué? Y por mi cuenta me puse a estudiar mucho y la vida después me fue abriendo camino para encontrarme con filósofos reconocidos en la pandemia. Tuve oportunidad de tener clases 1 a 1 personalmente porque la busqué y aceptó guiarme y asesorarme Blanca Castilla, que tradujo al español muchas de las obras de Karol Wojtyła. Y tiene su propio enfoque sobre el hecho de ser varón o mujer, muy interesante. Me puso después en contacto con otro filósofo mexicano, Alberto Vargas. También estuve en contacto con Rodrigo Guerra. Y entonces la vida misma me ha ido abriendo caminos por donde yo no sospechaba. Y toda esta antropología filosófica es el sustento de la moda cuando es realmente humana. Y creo que justo tiene que hacerse ese link. Y que lleva un mensaje, ¿no? Lleva realmente. Bueno, pues qué bueno, qué interesante. Vamos a seguir platicando de todo esto con Lula Kia. Lula, ¿quién te inculcó la fe? ¿De dónde vienes? Dinos, platícanos de ti. Bueno, pues yo vengo de una familia muy católica, ¿no? Mi mamá efectivamente nos inculcó mucho como la devoción a la Virgen, ¿no? Desde que teníamos 6 años, igual que tú, íbamos a ofrecer flores y rezar el rosario en la casa. Y yo creo que desde ahí, de alguna forma, mi mamá nos iba diciendo cómo teníamos que imitar las virtudes de la Virgen. Y a mí eso se me quedó muy grabado, ¿no? En todos los sentidos, nos decía en la forma de vestir, en cómo trata a los demás. O sea, como que fue algo que fue muy, muy parte mío. ¿Es mexicana, perdón? Mi mamá es mexicana. ¿Y tú también? Y yo soy mexicana. ¿De qué parte de México? De Guadalajara. También de Guadalajara. También de Guadalajara. Las tortas ahogadas y las carnes del jugo, qué rico. Exacto, qué delicia. Y entonces, yo era muy inquieta, era una niña muy inquieta, y entonces mi mamá dijo un día, voy a comprarte unas telas, porque en aquel entonces, en nuestra época, la muñeca venía con un solo vestido, nada más.
Y entonces fuimos a comprar unas telas y me enseñó a hacer vestidos para la muñeca. Entonces era como una innovación tener una muñeca con 7 vestidos, ¿no? Y entonces estuve 5 o 6 horas con mi hermana haciéndolo y mi mamá dijo, esta es la solución. Entonces cada semana nos iba comprando telas y nos iba poniendo a hacer vestidos hasta que llenamos un baúl enorme. Y un día el director de la escuela dijo, tráiganse lo que ustedes quieran de juguete, ¿no? Entonces nos llevamos el baúl y fue la sensación. Tuvimos niñas que nos decían, te damos nuestro dinero del almuerzo si nos das un vestido. Entonces a mí se me hizo muy fácil estar intercambiando dineros de almuerzos por vestidos, hasta que un día una mamá se quejó, ¿no? Que su hija pues no tenía dinero para el lunch desde hace 3 semanas. Y vino el director, nos confiscó todos los vestidos, el inventario, todo. Y ese fue como mi primer encuentro con la moda. Después crecí y no había algo específico con lo que pudieras estudiar y desarrollarte en la moda. Entonces, estudié administración y finanzas, estaba trabajando para una banca internacional y esta banca empezó a comprar sucursales en todo el mundo. Entonces, yo me daba cuenta que cuando llegaban los españoles a entrevistar, había 10 personas y no escogían al mejor, sino que al que sabía a través de primeras impresiones venderse mejor en 7 segundos. Interesante. Entonces yo empecé, o sea, empíricamente empecé a observar que las entrevistas a veces eran en comidas de negocios, en golf, en juegos de golf o entrevistas habladas y empecé a notar, ¿no? Que eran las cosas que yo veía que ayudaban a tener más credibilidad en esas primeras impresiones. Y empecé a capacitar empíricamente con esto para salvar a donde había una coherencia de una ética profesional buena, de un buen desempeño, y les ayudaba a venderse mejor en la entrevista. Y logré salvar muchas cabezas, ¿no? Me metí mucho en la parte de la psicología de la imagen. Y entonces dije yo, esto es lo que quiero hacer. Entonces me metí mucho en esa parte de la apariencia, las habilidades interpersonales, y un diseñador me invita a una pasarela en el London Fashion Week. Entonces yo dije, esto es lo que quiero hacer. O sea, yo vi las luces, como les pasa, ¿no? A mucha gente joven hoy, ves las luces, las pasarelas, la música y dices, esto es lo que quiero hacer de por vida, ¿no? Y al otro día me tocó estar en backstage, ¿no? En la parte de atrás con las modelos, donde las metían a todas en un cuarto, no les llamaban por su nombre, sino era, tráeme otro maniquí, y otro maniquí era otra modelo, o sea... Como objeto. Sí, eran como objetos, y yo dije, esto está mal. Wow. Eran modelos que tenían 3 o 4 días sin comer, porque necesitaban, o sea, que les quedaba perfecto la ropa. Tú quédate un día sin comer. O sea, te pones de un mal humor terrible, entonces era de mal humor. Y yo dije, qué horrible ambiente, yo no quiero estar aquí. Y saliendo de ahí, me llegó como mucho a ver, yo podría entrenar en cómo crear una mejor versión, más que en seguir tendencias de la moda. Y empecé a hacer muchos campamentos con gente joven para educar en este sentido, y en uno de esos campamentos me tocó una niña, que te digo la historia muy rápido, ella fue la que me movió en profundizar más y empezar a conocer más sobre antropológicamente de la moda. Entonces ella empieza con nosotros en cada campamento, una niña muy servicial, muy inteligente, todas las virtudes, de verdad, pero con muchos complejos físicos. Y entonces, a los 16 años, sus papás le regalan una cirugía como para arreglar el problema, porque le complejaba muchísimo su nariz sobre todo. Y esto fue una serie de cirugías, porque claro, cuando empiezas con una, no termina. Y como el valor de ella para hacerse sentir valiosa estaba basada en la parte física, pues fueron 5 años que yo cada que la veía se había hecho algo diferente. Empezó, obviamente, después con redes y a vestir de manera muy provocativa en las redes y a mandar un mensaje que yo le decía, el mensaje que estás mandando es que tienes que ser físicamente perfecta para ser valiosa y amada. Eso no está bien. Bueno, obviamente atrajo la atención de manera equivocada, se casa a los 22 años y a los 2 años se separa, porque esa relación estaba basada solo en lo físico. Yo decía, qué importante es esto de la moda, o sea, no es algo superficial, sino que es un medio de comunicación que hace que los demás tomen decisiones sobre nosotros y nosotros también sobre eso, y eso me cambió todo el concepto y dije, tengo que enseñar a estas nuevas generaciones que la moda es justamente un medio de comunicación y es una forma, ¿sí?,
de expresar tu valor y tu esencia, ¿no? Okay. Y tu dignidad. Y esto es meramente lo que es la antropología de moda. Exacto. Eso meramente es. La antropología, o sea, lo que hace es un fenómeno, ¿no? O sea, estudia como fenómeno cultural y social el cómo se hace un cambio en la cultura, en el comportamiento, porque al final la antropología lo que hace es, o sea, estudiar las consecuencias de la moda como medio de comunicación, okay, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando en el vestir, ¿sí? Y eso puede afectar cómo se refleja el valor de la dignidad de la persona, ¿sí? Y la autoestima y la confianza en las personas. Qué interesante. Y en esto, Carla, se nos refleja mucho lo que es la sexualidad de la mujer. ¿Qué relación hay entre sexualidad y moda hoy en día? Porque se puede malinterpretar muchas veces con la falta de dignidad, creo yo. ¿Qué nos puede decir al respecto? La sexualidad humana va más allá de lo biológico. A veces las personas escuchan la palabra sexualidad y piensan en partes y funciones del cuerpo. O a lo mejor piensan en sentimientos y sensaciones. Y la sexualidad abarca a toda la persona. Y la sexualidad también tiene que ver con la forma en que me relaciono con otros. Okay. Entonces, en el fondo, la sexualidad, el sentido de la sexualidad humana, aunque incluye lo biológico y lo afectivo, va mucho más allá de esas dos realidades. En tu historia y en la mía, en la historia de todo ser humano, quienes nos están escuchando pueden tener también esta experiencia personal. Todos somos hijo o no existiríamos. Y esa es la primera relación de todas. Y otra relación muy significativa, además de ser hijo, que sabemos que nos marca más allá del ADN, es de quién somos madre o padre. Y esos dos vínculos originales hunden sus raíces en la sexualidad humana. La sexualidad tiene que ver con vínculos. Y a través, yo como mujer, soy hija, hermana, amiga, esposa, madre, conferencista. En todos los ámbitos relacionales soy mujer y me encuentro como mujer y aporto como mujer y como mujer única y irrepetible. Entonces, el hecho de ser corpóreo espirituales significa que el cuerpo hace presente a la persona. El cuerpo permite que esa persona pueda interactuar con otra persona, comunicarse con otra persona y realidades muy elevadas como por ejemplo el amor, en el humano necesitan concretarse, necesitan ver, de alguna manera tenemos que hacer sentir el amor, que se vea, que se oiga, que se pruebe, porque somos corpóreo espirituales. Entonces, el vestir, por un lado, manifiesta quién soy como mujer, pero también como única e irrepetible. Y en dónde me estoy encontrando. Por eso me he visto de una manera en el trabajo profesional, que cuando estoy descansando en casa. Y la sexualidad que me hace ser varón o mujer, y además esta mujer única e irrepetible o este varón único e irrepetible, necesita encontrar vías para comunicarse adecuadamente, en cuanto que somos seres de vínculo, seres de encuentro. Entonces, la forma en que me presento, que me arreglo, que me visto, o facilita el encuentro o lo dificulta. Así como al hablar, uno puede gritar o no dejar de hablar e interrumpir y no dejar que el otro se comunique y eso dificulta el encuentro. Eso puedo hacer con la moda o la forma en que me arreglo. O también puedo quedarme callado durante toda la conversación, no prestar, y el grupo se pierde de mi opinión o de mi aportación porque yo estoy callado, rezagado, apocado. No, también hay que aportar, escuchar y compartir. Y la moda hace eso, lo decía Lula hace un momento. Nos damos cuenta, incluso en nuestra experiencia personal. Ay, me siento mejor porque ya me miro, me veo al espejo un poco mejor y me siento mejor, me da seguridad y me atrevo a compartir con más seguridad. Pero no al grado que aplasta y no deje que el otro comparta. Entonces, permite el encuentro entre personas, que somos personas sexuales. ¿Y la relación que tienen entre ustedes es laboral, obviamente? ¿Se relacionan entre el tema de sexualidad y moda con lo que es la antropología de la moda en diferentes conferencias? ¿Es como trabajan ustedes dos? Tenemos un taller específicamente de mamás e hijas.
Empezamos solamente haciendo el taller para niñas, pero nos dimos cuenta que las niñas lo entendían bien, porque claro, estás muy a tiempo, a esa edad el cerebro es como muy plástico y va adaptándose a los mensajes que tú lo vas moldeando. Por eso es importante hoy que los papás no digan, no, pues yo respeto a mi hija. No, tienes que influir en su comportamiento, en su conocimiento y poniéndole escenarios que le hagan tener mejores opciones, ¿no? Entonces empezamos haciendo con las niñas y nos dimos cuenta que la mamá a lo mejor no tenía el mensaje tan claro, y entonces le decía, no, tienes 15 años, es tu mejor edad para lucir las piernas y para, ¿no? Entonces se contraducía un poco el mensaje. Entonces ahora involucramos a la mamá y a la niña, hacemos un taller interactivo con muchísimas actividades donde la mamá y la niña conectan y tiene como 3 finalidades, ¿no? El primero es que hoy en día la dignidad, o sea, se ha puesto como de venta al público, como en oferta. Tú lo ves con todas estas partes de las redes sociales, cómo se hacen videos en las recámaras y las niñas no entienden lo que están transmitiendo, ¿no? Y entonces el segundo objetivo es ayudar a que las niñas comprendan, ¿no?, que la moda tiene muchísimas funciones, ayudarme a expresar mi esencia, es un medio de comunicación, me ayudan a protegerme del frío, a expresar mi estilo, pero el más importante es un guardaespaldas para tu dignidad, ¿no? Y el tercer objetivo que tiene es ayudar a la convivencia entre mamás e hijas. ¿No? Entonces, y hablar de este tema porque es un tema que normalmente hay fricciones, entonces los enseñamos a respetar el estilo de cada una, pero a comunicarse dentro de un esquema donde hay una coherencia en el vestir y en mi esencia, ¿no? Entonces, de esa forma estamos trabajando juntas, ¿no?, dando estos talleres desde un punto de vista antropológico y teológico también, porque también se necesita la fe para poder entender por qué somos, como dijo Carla, únicos y repetibles, en una dignidad muy alta, porque somos hijos de Dios, y al final el vestir es una forma de llevar nuestra dignidad. ¿Y por qué se tiene tan irrelevante todo este tema de la moda, del poderme vestir como yo quiera, sin importar mi dignidad o la dignidad de otros? ¿Por qué es tan irrelevante hoy en día, Carla, de esto? Creo que incluso la gente que tiene formación y profundidad, como me pasaba a mí en un principio, ¿no?, que te comentaba, solemos pensar que es un tema muy superficial. Y o no me meto en nada en el tema porque es algo superficial y yo quiero ser alguien más profundo y más espiritual y no me meto en el tema, pero no puedes deshacerte de tu cuerpo, somos cuerpo y alma. Y desde el punto de vista de la religión estamos llamados a la resurrección. El cuerpo tiene un papel importante y Dios mismo se encarnó. Entonces la moda tiene que ver con que somos seres también corpóreos, espirituales. Juan Pablo II decía, somos espíritus encarnados. Qué bonita esa unidad sustancial. Y pues bueno, por un lado está como este desprecio del tema como si fuera algo superficial y por otro lado está esta creencia de que mi cuerpo es un objeto que puedo utilizar para mis propios fines. En los dos casos se disocia la persona del cuerpo y no se entiende como una manifestación de la persona, sino como un objeto, un añadido, no sé, algo más allá. Y lo platicaba hace unos días con Lula, que efectivamente ella me comentaba, cuando las niñas son muy pequeñas es cuando mejor puedes incidir en ayudarlas a valorarse y a descubrir vías para encontrar esa manifestación adecuada de acuerdo a la dignidad humana. Y yo le comentaba a ella, y al mismo tiempo yo veo que llegan a una edad en la que pues sí, despierta el impulso sexual, despierta el afán de la mujer de ser vista, pero ella quiere ser vista ella para ser amada. Sin embargo, en esta cultura que disocia el cuerpo de la persona, a veces busca ser vista de la manera fácil y como el varón es muy visual, cuando despierta el impulso sexual, en lugar de ser vista ella, le muestra un pedazo de cuerpo y algo puede ser usado, alguien puede ser amado. Y si se presenta de esa manera, dificulta ser amada. Y yo le decía, cuando llegan a esa edad, a lo mejor recorrieron un camino con mucha claridad de ideas y papá y mamá estuvieron presentes y esto que decías, respétame, pues es que respetarte es ayudarte a descubrir tu dignidad. Y llega una edad en que no puedes obligarles a hacer una cosa u otra, pero tienes que ayudarles a hacer pensar. Y cuando llegan a esa etapa, entonces le decía yo a Lula, los argumentos antropológicos, cuando tienen tanto afán de ser vistas porque quieren ser amadas,
en ellas mismas y dentro de esta cultura que se nos mete hasta los huesos por los medios. Es un entorno erotizado. Ajá. Y la mujer se presenta como un objeto. Muchas sucumben y ya no son suficientes los argumentos antropológicos. Entonces, lo que parecía superficial antes, ahora puede ser una buena herramienta para las jovencitas. Lula, diles cómo se ven más guapas, cómo se ven mejor. ¿Por qué así? Ni siquiera es que se vean más guapas. Entonces, a ver, yo les doy el argumento antropológico y tú diles por qué te ves mejor de esta manera y con este color. Entonces, facilitamos que tengan también una visión más profunda. Hubo un estudio de cómo, no un estudio, como un experimento social, de cómo podían facilitar que los jóvenes pues no fumaran. Y se les daban razones de salud y de probabilidades de vida y no funcionaban. Pero cuando les dijeron a las chicas, los dientes se te ponen amarillos y así no te ves guapa, eso funcionó. Ah, mira. Entonces, es justo, hace falta unir fuerzas. Y en ningún momento es algo superficial, siempre es algo muy humano. Y con todo esto, Lula, pudiéramos decir que pudieran el vestirse de esa manera, pudiera ser una consecuencia de la persona, de la muchachita, el muchachito, una consecuencia quizá emocional o psicológica respecto a cómo vivió, cómo está viviendo su vida en ese momento, cómo la vivió anteriormente. Platícanos de eso para saber si viene de esas consecuencias. O sea, yo lo que creo que está pasando más, ¿no? Porque tenemos mucho acercamiento con edades desde los 7 años hasta los 21 que están en la universidad. Y yo lo que veo que influye más es lo que pasa en su entorno. Entonces, es este relativismo tan terrible que estamos viviendo hoy, donde, pues, si todo el mundo lo hace, yo también, y esa falta de diferenciación sobre lo que es bonito y llamarle bonito a lo bonito y feo a lo feo, ¿no? Que es el relativismo. Y entonces, en la moda está influyendo eso. Sale una moda que es terrible, ¿no? Como esta que platicábamos ahorita de los pantalones hasta acá abajo, que dices tú, pero ¿cómo se van a poner eso? Claro, como todo el mundo lo empieza a usar, entonces no hay como esa convicción, ¿no? De ser yo único, irrepetible y formar mi esencia, ¿no? Sino que si no sigo la tendencia, no entro en el grupo. Y hay una presión social muy fuerte. Yo lo veo más en ese sentido. Entonces, y las niñas igual. O sea, las niñas, todo lo que las rodea, piensa en esto, porque la moda no solamente es lo que tengo puesto, sino la música que escucho, el estilo de vida que llevo. Yo les decía en Colombia, estuvimos haciendo un proyecto en Colombia y las niñas de preparatoria me recogieron en el hotel para llevarme al centro de convenciones y venían escuchando esta música, ¿no? Que yo dije, ¿qué es esto? O sea, entonces empecé a grabar la canción y luego saqué la letra. Y cuando tuve la conferencia con las mamás, les decía, vamos a analizar y vamos a hacer un club de lectura para sus hijas. Y les tengo aquí el primer libro. Y puse la canción y la empecé a leer en voz alta. Las mamás eran, ¿qué es esto? Entonces les dijeron, a ver, esta es la música de la canción de que sus hijas están escuchando. Entonces, el cerebro a esa edad, ¿no? Y de manera inconsciente, sobre todo a través de la música, vas educando cómo merezco ser tratada, toda esa violencia que hoy está en las canciones, ese abuso a las mujeres, la objetivización a la mujer. Y entonces, claro, están en una relación después y de manera inconsciente están aprendiendo cómo deben ser tratadas. Yo les decía, fíjense, cuando me ha tocado, por ejemplo, estar dando conferencias, por ejemplo, dimos una en Italia, y en Italia hay mucha educación en el arte alrededor. La gente todavía utiliza y escucha mucha música clásica y eso va educando todos tus sentidos a una armonía visual, que eso es lo que como seres humanos estamos creados para estar rodeados por cosas que son armoniosas visualmente. Wow. Y eso a ver, tú vas a trabajar y si es un lugar sucio que huele mal, no trabajas. Claro. Lo mismo pasa con la parte de la imagen, la música, con todo eso. Entonces, cuando no hay esa armonía visual, maleducas. ¿No? Y eso es lo que la gente joven está hoy abrazando. Por eso es tan importante, ¿no? Que hoy los papás se metan y entonces los enseñen a tener un pensamiento crítico. A ver, vamos a escuchar la letra y vamos a analizar qué está pasando. Vamos a analizar esta moda, ¿no? Por más pegajosa que sea la música y todo, pero la letra, ¿no? ¿Te puedo contar otra historia? Te voy a contar otra historia estuvimos trabajando en un proyecto en Japón. Y en la audiencia había un conjunto de niñas
que estaban vestidas como niñas de 3 y 2 años. Y estas eran niñas de 17, 18 años. Yo dije, qué hermosa moda, o sea, qué inocente. Me dijeron, ay, te vamos a llevar a la calle donde venden todo sobre esta moda. Es una moda que se llama Lolitas. Y entonces son los calcetines de bebé, el gorro como de bebé, los vestidos zampones y con ositos de peluche. Yo decía, pues qué moda tan inocente, qué bonita. Entonces llegamos a la calle donde vendían todas estas tiendas. Yo decía, ¿por qué hay tantos señores tomando fotos aquí y videos? Qué raro está esto. Y entonces empecé a investigar más la etimología y el origen de la moda y me di cuenta que la pornografía en el mundo entero ha subido un 300%, pero en Japón un 800%. Porque la pornografía, para que sea una pornografía que estimula más dopamina, necesitas ver más y cosas peores, ¿no? Cada vez más. Y en Japón ya la pornografía normal no sirve. Entonces, está muy enfocada en la pornografía infantil. Y ese es el origen de la moda. Al siguiente día que yo llegué a la conferencia, les decía a los papás, a ver, ¿entendemos por qué y cuál es el origen de esta moda? No sabíamos. Nadie sabía, ni las niñas tampoco. Y entonces, cuando tú educas en la parte crítica, las niñas dejaron de ponerse eso. Entonces hay que explicar, ¿no? Y es donde uno se tiene que meter como padre de familia a interesarse por esas cosas también, ¿no? Qué interesante. Nomás nos vamos a un descanso. Ahorita regresamos para seguir platicando de esto que es interesantísimo para todos nosotros. No se separe de su televisor. Regresamos a Tertulias de Fe en un momento. Gracias, mis amigos, por seguir aquí en Tertulias de Fe. Estamos con Carla de Fuentes y Lula Kia, dos mujeres que nos están platicando acerca de la antropología de la moda, que en este segmento que pasó nos llevamos mucha información. Así que en este último segmento, para terminar el programa, vamos a seguir platicando de otras cosas más interesantísimas. Carla, una pregunta que te pudiera hacer es, ¿qué diferencia hay entre atraer y seducir, provocar? ¿Qué nos podrías decir de esto, que es interesante en la moda también? Ay, me encanta que me lo preguntes, porque como decíamos hace un momento, llega un momento en que las chicas sienten este impulso natural por ser vistas para ser amadas. El varón y la mujer experimentan de manera diferente el fenómeno de la atracción. El varón suele dirigirse a conquistar y la mujer a atraer. Pero cuando la chica desconoce la diferencia entre estos tres términos, puede poner en peligro su propia dignidad y la autenticidad de la relación que podría construir, encaminarse a amar y ser amada o a usar y ser usada. La atracción busca presentar de manera bella lo bueno. Lo que decía Lula hace un momento, esta interconexión entre verdad, bien y belleza, también se puede expresar a través de la moda. Un buen perfume, si de verdad es un buen perfume, no te lo venden en una Ziploc. Le invierten mucho al envase. Aunque lo valioso es lo de adentro, tiene uno que pensar bien en cómo va a manifestar el valor y la personalidad de esa esencia. En cambio, seducir implica cuidar solamente el exterior. Que el exterior sea lo atractivo, pero descuidar a la persona completa. Como estos chocolates, que a lo mejor los ves en la caja que te regalan y dices, este es el que se me antoja, se ve delicioso. Y cuando lo muerdes, el relleno te desagrada o ya está seco. Qué bueno. Y en cambio, provocar es apelar a los impulsos. Ver cómo despertar el impulso para ser vista, pero desconoce, en la mayoría de los casos, la chica desconoce, o la mujer desconoce, porque esto también lo van luego viviendo mujeres mayores, ¿verdad? Desconoce que la mirada que logra traer de manera rápida no es hacia ella, hacia su persona, sino hacia un pedazo de su cuerpo. Y entonces el varón tiene esa posibilidad de ver a la persona completa, quien distingue que es ella y no otra, porque también ve su rostro, o de tener su mirada como si se atorara solamente en un pedazo de cuerpo para despertar y satisfacer impulsos. Es diferente mirar a alguien único e irrepetible que encontrarse con algo. Entonces, recurrir a esta manera provocativa de presentarse, en realidad es estarse presentando como algo
y solamente voy a estar permitiendo que me usen, aunque sea en la imaginación. Y es contradictorio que por un lado las mujeres estén apelando a esta necesidad de ser respetadas y que tienen derecho a elegir cómo presentarse, pero luego libremente eligen presentarse como algo. Y efectivamente el varón tiene que hacerse responsable de cómo maneja sus impulsos. Por algo son impulsos y no instintos, no es un animal. Es un ser humano que también él está llamado a hacerse cargo de sus propios impulsos. Y aunque alguien salga de manera provocativa, el varón tiene que ir entrenando esa capacidad de voluntariamente dirigir la mirada al rostro donde descubre a alguien. Es diferente en el caso del matrimonio, donde ya se ha elegido a la persona completa y de manera completa se le puede mirar y recibir, ¿no? Y entregarse. Pero qué importante es en ese proceso de estarse conociendo para ver si se eligen para formar una relación, una entrega, una comunidad de vida donde implique solo contigo, siempre contigo, todo contigo, vida contigo, dar tiempo a que se descubra la persona real y no solamente haber estado facilitando que me usaran, ¿no? Entonces las consecuencias pueden ser catastróficas. Sí, me imagino. Y esto, Lula, tiene que ver mucho, creo que lo hemos ondeado un poquito anteriormente, sobre la autoestima de la persona, querer seducir, querer provocar, ¿tiene que ver mucho con la autoestima? Sí, exacto, es esa falta de confianza en mí misma porque no me he dedicado a crecer en valores internos, ¿no? Una mujer que se ha cultivado de alguna forma en su inteligencia, Coco Chanel decía, ¿no? Entonces, Prada decía, las mujeres podemos ser más sexys con el cerebro, ¿no? Entonces, claro, una mujer que se ha cultivado, que ha crecido en esa parte de autoestima, que ha sabido quién es, en un autoconocimiento donde dice, esta soy yo y me quiero y me acepto como soy, ¿no? Esa te habla de una mujer que cuando presenta su apariencia, la presenta a invitar a conocer ese interior, ¿no? Y no, como dice Carla, que es algo súper cierto. O sea, la mujer no puede presentarse como un objeto. Cada vez que se presenta como un objeto, está invitando a los demás a tratarla como un objeto. O sea, un objeto lo usamos, lo desechamos, lo cambiamos cuando encontramos algo mejor. Y cuando nosotros aprendemos a vender nuestra imagen a través de esa esencia, ¿no? Estamos haciendo, invitando a los demás a que amen nuestra esencia. Entonces, cuando yo me presento como objeto, estoy enseñando a otros cómo tratarme, ¿no? Cuando estoy enseñando mi forma de vestir es coherente, manifestando lo valioso que yo soy por dentro y el valor que tengo por dentro, estoy invitando a los otros a conocerme más y amarme más, ¿no? Que eso invita y está muy relacionado con ese valor de la dignidad que tenemos. Perfecto. Y, por ejemplo, Carla, cuando la mujer tiene que elegir su prenda, ¿qué consideraciones debe de tener para poder elegir esa prenda que se va a poner ese día? O sea, ¿qué tiene que pensar? ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver con lo que estamos hablando, claro, pero en específico, ¿qué pudiéramos decirle a la mujer? Bueno, de entrada lo que nos damos cuenta es que, sobre todo las chicas, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta y si yo me siento cómoda, voy a ser muy segura de mí misma y voy a ser muy auténtica si me pongo lo que a mí me gusta y yo me siento cómoda. Pero no somos islas. Como dijimos hace un momento, somos seres de vínculos, somos seres relacionales. Debo de considerar no solamente que yo me sienta cómoda, sino de qué manera voy a permitir que el otro me descubra como alguien y facilite el encuentro y no le ponga en esta línea de que me pueda mirar como algo, ¿no? Generalmente, de entrada, puede ser algo inconsciente. No hay generalmente malicia en las chicas. A veces yo invitaría a los papás a no empezar con el enojo o el regaño. Están dentro de ese entorno, es muy fuerte la presión. La naturaleza de la mujer es quiero ser vista para ser amada y a veces no hay malicia, pero tenemos que ayudarlas a hacerse conscientes de lo que están eligiendo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Quieres jalar miradas? Por ahí de repente dice alguna, ¿te quieres ver muy hot? Entonces eso implica que quiero atraer miradas fáciles, solo al exterior, solo para seducir o para provocar. En algunos casos hay una malicia consciente, pero en la mayoría de las chicas es parte de la moda. Entonces yo diría considerar, ¿esto facilita que sea vista como alguien?
no solo desde mi sensibilidad, sino desde la sensibilidad del otro, el varón mira diferente, reacciona más rápido. Y yo no quiero ser usada ni en la imaginación, ni ponerle en peligro. Si él no quisiera verme de esa manera, ¿por qué ponerle en dificultades para lograr verme de manera más sencilla como alguien? Entonces, es adecuado a mi edad, al lugar en donde voy a ir, con quienes voy a convivir, y al mismo tiempo facilita que me exprese con mi personalidad única y irrepetible. Yo invitaría a pensar en todo esto. No sé, ¿tú qué agregarías, Lula? Es eso, ¿no? La respuesta ahí es el vestir con esa propiedad, ¿no? O sea, ¿cuál es el clima en el que estoy? ¿Cuál es la audiencia que voy a ver? Porque es verdad, o sea, vestimos sí para nosotros, pero el vestir es un acto de caridad. Vestimos también para los demás. Cuando tú tienes un cumpleaños y yo me aparezco en pijama, lo que te estoy diciendo es que no me interesa, ¿no? Entonces, es una forma de decirle a los demás, te quiero, me importas, y pensar en torno a esa audiencia que tenemos, lo más importante, cuál es el objetivo y lo que quiero comunicar, ¿no? Entonces, eso es lo que define. Y obviamente, también una cosa que le llamamos nosotros las matemáticas del cuerpo. O sea, de acuerdo a mi fisionomía, qué me favorece y qué crea mi mejor versión. Ok, qué interesante. Mire, y todo eso implica el poder conocer y saber, ¿no? Que tenemos una dignidad como personas, que en el vestir tiene que ir esa dignidad de mi persona que va a reflejar a todos los demás. Y esto involucra poder saber que tanto hombre como varón y mujer tenemos que estar en un mismo canal, hablando del matrimonio, ¿no? Que podemos relacionarnos con lo que los muchachos quieren vestirse, estar de acuerdo o no, hablarlo, platicarlo. Y esto es comunicación en el hogar, comunicación que implica el poder ayudar a este muchachito, esta muchachita, que sea digna con su vestimenta hacia los demás. En una ocasión había una pareja dentro de un centro comercial y la mujer le decía, mi amor, te voy a decir que yo soy muy ahorrativa. Vamos a entrar a esta tienda porque hay el 40% de descuento. El señor le dice, yo te voy a mostrar que yo soy más ahorrativo. Vámonos de aquí y nos ahorramos el 100%. Eso está muy bueno. Así que, no, la adquisición de las prendas en las tiendas comerciales, pues implica mucho. Ahorita ya casi no se ve algo digno para la mujer para poderse vestir. Yo creo que tengo unos 10, 15 años, que cuando mi hija estaba chica, batallábamos con eso. O sea, sí no queríamos esas prendas que se estaban anunciando o vendiendo. Y mi propia hija todavía pues decía, es que yo no quiero usar eso. Ella quiso y aprendió a poder hacer costura. Buenísimo. Y hacían algunas prendas. De hecho, el vestido de sus 15 años ella se lo hizo. Entonces, pero siempre tuvo esa intención de poder ver las diferencias. Cuando uno va a una tienda departamental, un centro comercial, implica mucho eso, el saber que las modas en las redes sociales y todo lo social se inclina uno para allá. Pudiéramos decir que en ese sentido nos ayuda mucho el poder conocer esto para poder identificar, o nos vamos con la corriente para poder saber esto. No sé si me pueda explicar. Realmente podamos considerar que estamos en la tienda, una prenda, esto porque me influyó las redes sociales o la publicidad, o realmente porque, como decíamos al principio, pues a mí me va y me viene. Si yo voy a agarrar esta prenda porque yo quiero usarla. Esto es lo que se está viviendo hoy en día, Carla. Cuando las personas son muy jóvenes, despierta, por un lado, despierta con fuerza el sentido de la identidad, quién soy yo, única e irrepetible, pero al mismo tiempo es que la palabra identidad es compleja, porque es quién soy única e irrepetible, como único e irrepetible en mi identidad, nadie puede suplirme, pero al mismo tiempo la palabra identidad tiene que ver con quién me identifico. Entonces, al mismo tiempo que quiero expresar mi personalidad única, quiero pertenecer. Y cuando la gente es muy joven, pues le falta camino por recorrer para descubrir pues un poco más a fondo esa forma única de ser. Y a veces podrían caer en presentarse como código de barras, ¿no? Perder un poco de personalidad, porque es lo que se usa y así voy a pertenecer. Y así creo que me manifiesto, pero así voy a pertenecer. Y creo que por eso desde tempranas edades,
conviene que tanto mamá como papá vayan facilitando momentos de reflexión, de diálogo, en lugar de prohibir, como abrir oportunidades para suplir intereses, encontrar hobbies en común, actividades en común, intereses en común, y eso va desarrollando la propia personalidad que luego se puede expresar de manera única y irrepetible. Y los papás también tendríamos que facilitar, porque también nosotros podemos ser código de barras, aunque ya estemos más grandecitos. Y ahora hay como un culto a la juventud, entonces como que también es una forma de sentir que yo sigo perteneciendo a la juventud, disfrazarme de joven cuando hay, y se ve ridículo a veces, ¿no? En lugar de encontrar tu propio estilo cuando eres más grande. Y creo que también los padres podríamos, de manera optimista, alegre, mostrar que somos capaces de ir contracorriente y no pasa nada. Que incluso eso nos abre también puertas. Te cuento una anécdota que a mí me ayudó a concretar esto que te estoy planteando. Invitó un matrimonio a varias niñas a festejar el cumpleaños en quinto de primaria a varias niñas, y en las pantallas salieron videos musicales con mujeres mal vestidas cantando estas canciones, ¿verdad? Que son como la antesala a la pornografía, pero dicen, no, es el video de fulanita, entonces no es pornografía. Bueno, en el restaurante pusieron estos videos y llegó el mesero a pedir, a preguntar, ¿tú qué bebida quieres? Y cuando llegó la mamá le daba codazos al papá y le decía, diles que quiten esos videos, mira, son inapropiados. No, que las niñas están de espaldas, ni están viendo, y yo qué voy a decir, no es mi negocio, no. Y no quiso decir nada. Y cuando el mesero llegó con una de las chiquitas de quinto de primaria, le dijo, ¿y tú qué quieres? Yo, que quiten eso. Ándale. Está feo, ¿lo pueden quitar, por favor? De quinto de primaria. Mira nomás. Y la mamá le dijo, ella se atrevió. Seguramente sus papás se atrevían a hacerlo con naturalidad. Claro. Los papás tenemos que con esa naturalidad decir, oye, no estoy de acuerdo, y de buena manera y sin caridad, echar pleito, ¿no? con caridad, pero con firmeza y seguridad. Claro. Y eso también ayuda a dar personalidad. Y cuando la chica se da cuenta o el chico se da cuenta que puede ir contracorriente sin quedar mal y hacerlo de manera atractiva o con sentido del humor o con seguridad, pues se atreve también a ir contracorriente en lo que la moda en el vestir está imponiendo y contradice o su personalidad o su dignidad. Perfecto, mira nomás, qué interesante. Ahorita decías, Lula, acerca de los colores. Veo que tú traes un saco rojo que llama la atención, me imagino con la cámara llama mucho la atención el color. Me recuerda a mi esposa que por mucho tiempo ella quería usar, ella es muy morena, y quería usar prendas amarillas, canario así, rojo, todo eso, pero no daba el paso, ¿no? Pero cuando lo empezó a usar, se sintió libre, o sea, se sintió, eso es lo que yo quería, luce muy bien con cualquier prenda, claro, pero con los colores así, de tonos así brillantes, no se atrevía, pero ella al momento de utilizarlos, ya la gente también le empezó a decir, oye, se te ven muy bien esos colores. ¿Qué tiene que ver los colores con esa antropología de la moda, o qué experiencia has tenido con las muchachitas en los talleres que llevas? Una de las cosas más importantes de la moda es que cuando la moda se acopla a la persona y no al contrario, ¿sí me explico? Tú acoplas a la manera física que tiene la persona, como ciertas características de la moda que le crean su mejor versión. Y el color tiene un papel importante en eso. Entonces, cuando tú dices, tenemos que crear una moda que sea diferente, única, ¿no? Y que además me cree mi mejor versión, el color tiene un papel importante. El color, normalmente cuando nosotros analizamos el color de un político, de un empresario y de una ama de casa normal, analizamos la pigmentación de ojos, piel y cabello. Y eso hace una combinación perfecta en la que cada color refleja diferente a través de la luz del sol, ¿no? En el rostro. Entonces, el color tiene el potencial de hacerte ver más joven, con menos edad, con mucho más energía o menos energía, y aparte el color envía un mensaje. O sea, psicológicamente cada color envía un mensaje qué interesante. Muy diferente. Es un medio de comunicación muy fuerte. Entonces, cuando hablamos con las niñas, en esta parte antropológica, que les decimos, oye, a ver, si tú ves, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, 2 post-its perfectos, les digo, ¿estos post-its son iguales? Sí, ¿no? Si yo lo arrugo uno, digo, ya sé que este no es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo tengo comparado con otro. Nosotros no fuimos creados igual a nadie. O sea, tú no puedes
O sea, imitar a alguien más, ¿verdad? O querer decir, cuando ves las redes sociales, yo me quiero ver como ella, ¿no? Okay. Y mucho menos ahora en las redes sociales que están poniendo la percepción de la belleza toda distorsionada con filtros, con Photoshop, con todo eso. Entonces, claro, las niñas las tienen atentas a ver, ¿no?, qué está pasando y queriéndose parecer a esa imagen creada, ¿no? Y eso les afecta muchísimo la autoestima. No hay nada que les afecte a las niñas mal la autoestima. Entonces, lo que hacemos para poder contradecir todo eso es enseñarlas a crear una imagen única y repetible con lo que les va bien. Okay. ¿Sí? Entonces, eso, y el color, la parte del estilo, la parte de lo que te gusta y no te gusta, ¿no? Tiene mucho que ver, porque hacemos todo un análisis para crear esa imagen única para cada una. Yo no imito a nadie, ¿sí? Yo, de mis características físicas, hago la mejor versión. Ok, ¿no? Qué interesante. Nos quedan ya unos minutos del programa. Carla, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido con los padres de familia? O sea, ¿están de acuerdo en los talleres que ustedes dan? Cuando ustedes se dirigen a los padres, ¿o qué mensaje puedes darles ahorita a tus padres a través de tu experiencia de todo esto? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros los padres para poder ayudar a nuestros hijos? ¿Qué mensaje pudieras darles a ellos? Ay, pues creo que también nosotros como adultos podemos y debemos reflexionar más sobre la propia dignidad. Okay. Durante mucho tiempo yo pensé que la dignidad del ser humano residía en la inteligencia y la voluntad. En prepa así fue como mi primer encuentro con la filosofía. En que somos semejantes a Dios en la inteligencia y la voluntad. Y luego, a través de los filósofos personalistas y de experiencias también personales, me di cuenta que la semejanza es más elevada. Dios, siendo único, no es solitario, es familia. Y el ser humano, al ser un ser sexuado, habla de esa capacidad de encuentro, de dar y recibir. Y Juan Pablo II también lo decía, que el ser humano se realiza en el don sincero de sí mismo. Entonces, si nosotros como adultos fuéramos más conscientes de esa dignidad personal, de esa misión única y irrepetible que tengo en ese camino de darme y de recibir, y yo me diera cuenta en mi propia persona, como en el fondo tampoco soy un ser solitario, y está Dios dentro de mí, y cómo puedo manifestar no solo esa capacidad de comunión, sino esa comunión que ya llevo dentro, me haría vivir de otra manera y encontrar caminos para hacerlo asequible con los hijos, ver toda esa realidad tan elevada y tan sublime, cómo en el día a día puedo llevarla con mis hijos, pero a través del encuentro, del vínculo, si no hay cariño, si no hay comunicación, si no hay encuentro, no voy a poder comunicar ese llamado a la comunión que se debe de reflejar en la forma en que me presento o que me relaciono con otros. Me encanta. Y decir esto no quiere decir que yo lo viva. Tengo que reconocer que me cuesta trabajo. Claro. Y siempre hay con unos hijos que a lo mejor se facilita más, con otros que te podrían decir, mamá, no lo estás haciendo para nada. Y dices, sí, claro, es que estamos todos en la lucha y también creo que somos únicos, irrepetibles e imperfectos. Ajá. El perfecto es Dios. Y también como no deseo hacer todo perfecto, que a veces eso yo ya no lo hice bien en esta edad, se me pasó el tiempo, llegué tarde. No, siempre estamos a tiempo, los seres imperfectos, de retomar el camino y de acudir al que nos puede ayudar, que es el Creador. Solo somos colaboradores, pedirle ayuda, porque solos no podemos. Me encanta, me gusta. No, pues, trato. Claro, perfecto, muchas gracias. Lula, en el último minuto que nos queda, algo que les quieras decir a las jóvenes que nos están viendo ahorita sobre todo esto de la moda. Bueno, pues hay tres cosas, ¿no?, que se pueden hacer en esta parte de la moda. Uno, que entiendan que cada vez que visten están enviando un mensaje, ¿no? Y que tenemos que tener como ese espíritu de más análisis y más crítica con cada cosa que nos ponemos, que escuchamos en la música, ¿no? O sea, así como, y una invitación también a los papás de decir, oye, a ver, me voy a sentar con mi hija a analizar esta letra de la música, tener un espíritu crítico. Esta moda que viene ahora, ¿no? Cómo se ve, analizar, o sea, qué mensaje está mandando, etcétera. Ese espíritu crítico se va desarrollando con un análisis muy informal, si tú quieres, pero va ayudando. Y otra cosa importante, que no les dé miedo
o sea, ser líderes en este tema. Uno de las frases que tenemos en el campamento es, ¿cómo me convierto en un influencer de la moda? ¿No? Y es también a través del ejemplo. Les digo yo, si ustedes empiezan una tendencia así, al ser esto armoniosamente visual, las demás van a seguir. Claro. Lo mismo los papás. Los papás se empieza con el ejemplo. Si yo pongo un poco más de esfuerzo, porque ahorita la tendencia también es el descuido total de la imagen y lo más cómodo que pueda. Y si yo, mi mamá y mi abuela tienen ese ejemplo, ¿no? De una elegancia muy atractiva. Y entonces eso es lo que más educa. Okay. Entonces yo puedo influir en Brasil, por ejemplo, unas niñas, en Brasil es terrible la sexualización de la mujer. Y estas niñas iban a una tienda donde vendían trajes de baño, que solamente vendían bikinis y cosas de hilo dental terribles, y decían, queremos un traje completo. Y fueron, cada semana iba una diferente. Y entonces, claro, la dueña del lugar dijo, tengo que traer trajes completos. Es la 7ª niña que viene a preguntar. Entonces, se pueden hacer acciones para ir cambiando la moda. Wow, y tercero, que se encomienden mucho a la Virgen. Okay. ¿No? O sea, la Virgen tiene el mejor guardarropa del mundo. Es mi guardarropa favorito es ese, porque al país que va, si se fijan, se identifica y piensa en su audiencia. Ah, qué bonito. Porque utiliza los colores de la bandera, etcétera. Entonces, de verdad, es un gran ejemplo en todos los sentidos, ¿no? Claro. Y también una inspiración grande en la parte de la moda. Qué bonito, la verdad. Muchísimas gracias. El programa se nos termina. Hubiéramos querido seguir hundiendo más todavía en todo esto, pero les agradezco, Carla de Fuentes, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe el día de hoy. Gracias, Julio. Y Lula Quilla, gracias por estar aquí también. Gracias, Julio. Os espero en otro programa hablar de otro tema también, más adelante. ¿Okay? Y ustedes, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Nos vemos la próxima semana con otro programa más que tenemos para usted, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga.